Espera un momento. Detente exactamente donde estás y escucha esto con atención. ¿Realmente crees que sabes cómo era el amor en la Edad Media? ¿En serio piensas que has entendido, aunque sea una fracción de la verdad sobre el romance medieval? Permíteme destruir esa fantasía romántica que Hollywood, Disney y décadas de entretenimiento occidental han metido en tu cabeza como si fuera verdad histórica absoluta. Caballeros de brillante armadura rescatando doncellas indefensas en torres altas. Cortejo elegante lleno de poesía y serenatas bajo la luna. Matrimonios por amor verdadero, donde dos almas se encuentran y viven felices para siempre. ¿Verdad? ¿Eso es lo que te han enseñado desde niño? Falso. Completamente, absolutamente, brutalmente falso. El amor medieval no era ese cuento de hadas que te han vendido durante toda tu vida. No era ni remotamente parecido a esas películas románticas que ves los fines de semana. Era un sistema tan retorcido, tan sistemáticamente perturbador, tan psicológicamente destructivo, que haría que las aplicaciones de citas modernas, con toda su manipulación algorítmica, parezcan el paraíso absoluto en comparación. Y no estoy exagerando por dramatismo. Estoy siendo conservador. Estamos hablando de una época donde el acoso obsesivo se consideraba no solo romántico, sino la forma más elevada de expresión amorosa. Donde casar a una niña de 12 años con un hombre de 40 era perfectamente normal y hasta celebrado por las familias. Donde la Iglesia Católica, la institución más poderosa de Europa, enseñaba oficialmente que disfrutar del sexo con tu propio esposo legal era literalmente un pecado mortal que te enviaría directo al infierno. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante, lo que va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre el amor moderno. Algunas de estas ideas retorcidas no solo sobrevivieron hasta hoy, están más presentes en tu vida cotidiana de lo que jamás podrías imaginar. Sí, escuchaste bien. Estas prácticas medievales que te van a horrorizar en los próximos minutos están infectando activamente tu manera de entender las relaciones románticas en 2025. Esa canción de reggaeton que tienes en repeat, donde el cantante dice que va a luchar por una mujer que claramente no lo quiere. Amor medieval. Esa serie de Netflix donde el protagonista persigue obsesivamente a alguien hasta que se da cuenta de que lo ama. Amor medieval. Esa cultura de redes sociales donde se romantiza ser tóxico y no rendirse nunca. Congratulaciones. Estás consumiendo filosofía romántica del siglo XII con Wi-Fi. El enfoque medieval del amor era tan inquietante, tan fundamentalmente enfermo, que hace que nuestras peores señales de alarma en las relaciones modernas parezcan inconvenientes menores. Vas a descubrir cómo los medievales no solo crearon, sino que perfeccionaron un sistema de romance construido deliberadamente sobre 3 pilares: propiedad humana, violencia sistemática y tortura psicológica refinada. Pero espera, antes de que sigamos adentrándose en este abismo de horror romántico, necesitas saber algo que ningún libro de historia universitario, ningún documental de History Channel, ningún profesor de literatura medieval te va a contar jamás. Hay una conexión directa, documentada y rastreable entre estas prácticas medievales y algo que probablemente hiciste la semana pasada sin darte cuenta. Algo tan común, tan normalizado en tu rutina diaria, que cuando te lo revele vas a sentir escalofríos. Te lo voy a demostrar con evidencia concreta en unos minutos. Pero primero necesitas entender la magnitud de lo que estamos enfrentando. Porque esto no es solo historia antigua y polvorosa. Esto es arqueología psicológica de sistemas de control que siguen operando en tu vida ahora mismo. La respuesta está en las cortes medievales de Francia e Inglaterra, en los monasterios donde monjes celibatos escribían manuales sobre sexualidad matrimonial, en los castillos donde se inventaron las reglas de un juego romántico tan tóxico que sus ecos todavía están manipulando tu dopamina a través de tu teléfono móvil. ¿Estás preparado para descubrir qué tan oscuro era realmente el romance medieval? ¿Estás listo para ver cómo estas ideas de hace 1000 años
¿Están controlando tus decisiones románticas modernas? Porque donde vamos, el felices para siempre nunca fue el objetivo. El objetivo era crear adicción emocional, dependencia psicológica y control social, y funcionó tan bien que nunca se detuvo. Conoce a Guillermo Número de Poitiers, duque de Aquitania, el primer trovador documentado de la historia europea. Este noble francés del siglo XI no era simplemente un poeta romántico con demasiado tiempo libre. Era el arquitecto intelectual, el genio malévolo detrás de lo que posiblemente sea el sistema de amor más tóxico jamás inventado conscientemente por la humanidad civilizada. Y necesitas entender algo fundamental sobre Guillermo antes de continuar. Este hombre no era un romántico incomprendido. Era uno de los políticos más astutos, militares más exitosos y manipuladores sociales más brillantes de su época. Controlaba territorios que se extendían desde Francia hasta España. Comandaba ejércitos que decidían el destino de reinos enteros. Tenía el poder de vida y muerte sobre cientos de miles de personas. ¿Y sabes en qué decidió usar toda esa inteligencia, toda esa influencia, todo ese poder político y militar? En crear las reglas de un juego amoroso, donde el sufrimiento era obligatorio, donde conseguir a la mujer era para plebeyos, y donde la verdadera nobleza se medía exclusivamente por cuánto dolor emocional autoimpuesto podías soportar por alguien que conscientemente mantenías fuera de tu alcance. Mientras tú probablemente luchas con decidir si enviar o no ese mensaje de WhatsApp, si darle like a esa foto de Instagram, o si responder inmediatamente, o esperar unas horas para no parecer desesperado. Todas ansiedades que, por cierto, son directos descendientes de las neurosis que Guillermo ayudó a institucionalizar. Este hombre estaba diseñando deliberadamente un sistema psicológico que convertiría el amor en una forma de arte basada en la autodestrucción emocional. La vida de Guillermo es la perfecta representación de esta contradicción medieval que va a definir todo lo que viene después. Era uno de los hombres más poderosos de su época. Podía tener prácticamente cualquier cosa que quisiera con solo chasquear los dedos. Controlaba vastos territorios, tenía ejércitos a su disposición, riqueza inimaginable, pero dedicó su existencia intelectual a escribir poemas obsesivos sobre mujeres que estaban deliberadamente fuera de su alcance, no por circunstancias trágicas del destino, no por diferencias de clase social insuperables, sino por elección calculada y consciente. Imagínate esto por un momento. Mientras los campesinos, la gente común y corriente como tú y yo, se casaban por amor práctico, compatibilidad real, apoyo mutuo y convivencia genuina, la élite medieval había inventado una filosofía completamente opuesta, donde amar significaba sufrir eternamente, donde la satisfacción era vulgar, y donde la verdadera sofisticación emocional se medía por tu capacidad de torturarte psicológicamente. Guillermo popularizó y codificó la idea de que si realmente amabas a alguien, tenías que dedicar tu vida entera a adorarla desde la distancia como si fuera una estatua en un templo, escribir poesía obsesiva sobre tu agonía mental, luchar batallas físicas en su nombre sin que ella te lo pidiera, y pasar años, a veces décadas enteras, suspirando melodramáticamente por alguien que conscientemente, deliberadamente mantenías inalcanzable. ¿Te parece familiar este patrón? Antes de que digas que no, antes de que pienses que esto es historia antigua sin relevancia moderna, quiero que consideres esto. ¿Cuántas canciones contemporáneas, desde el pop hasta el reggaetón, romantizan exactamente este tipo de amor obsesivo unilateral? ¿Cuántas películas y series presentan como profundamente romántico al protagonista que persigue incansablemente, ignora límites claros, y finalmente conquista a alguien que inicialmente no estaba interesado? ¿Cuántas veces has escuchado o incluso dicho frases como, si realmente te ama, luchará por ti? El amor verdadero requiere sacrificio. Si no te vuelve un poco loco, no es amor real. Todas esas ideas, todas esas expectativas románticas que damos por sentado, fueron inventadas por hombres como Guillermo hace exactamente 1000 años. Aquí está la verdadera tragedia histórica que ningún libro de texto te va a explicar.
Guillermo y sus seguidores trovadores no crearon estas reglas por accidente romántico o inspiración poética espontánea. Las diseñaron deliberada y calculadamente para crear una clase de amor que fuera inaccesible, incomprensible e imposible de imitar para la gente común. Era exclusividad emocional manufacturada para la aristocracia. Una manera de distinguirse de las masas, no solo por riqueza material, sino por capacidad de sufrimiento romántico refinado. Mientras los pobres vivían relaciones reales con altibajos normales, conflictos prácticos y resoluciones humanas, los nobles se sumergían en un drama psicológico infinito, artificial y completamente innecesario que los hacía sentir superiores, más sofisticados, más evolucionados emocionalmente que la plebe que simplemente se amaba de manera normal. Era clasismo emocional, segregación romántica, apartheid sentimental. Pero la historia se pone exponencialmente más oscura cuando te das cuenta de que este sistema no solo afectaba a hombres poderosos como Guillermo, que podían permitirse el lujo de la neurosis aristocrática. Las mujeres en este retorcido juego romántico estaban atrapadas en una prisión psicológica tan elaborada, tan sistemáticamente cruel, que ni siquiera la novela distópica más pesimista de hoy podría igualar su sofisticación. Quédate para descubrir cómo funciona realmente este sistema de tortura emocional disfrazado de amor cortés. Y más importante, cómo sigue funcionando en tu vida diaria sin que te des cuenta. Saltemos hacia adelante por un momento en el tiempo. Es 1170, exactamente 99 años después de la muerte de Guillermo Nieto. Y estamos en la corte de Leonor de Aquitania, nieta de Guillermo y heredera de su legado intelectual. Una de las mujeres más poderosas, educadas e influyentes de la Edad Media, está presidiendo algo llamado Cortes de Amor. ¿Estableciendo las reglas oficiales del romance? Sí, pero no de la manera que tu mente moderna podría imaginar. Leonor no estaba creando un manual para relaciones saludables, comunicación efectiva o compatibilidad emocional. Estaba institucionalizando, legalizando y codificando la tortura emocional sistemática y llamándola refinamiento cultural supremo. Sus famosas cortes de amor no juzgaban disputas legales normales, juzgaban cuán exquisitamente miserable, cuán artísticamente autodestructivo podías hacer tu vida amorosa sin perder completamente la cordura. Eran tribunales de masoquismo emocional con togas oficiales. Pero regresemos varios siglos hacia atrás para entender cómo llegamos hasta este punto de locura colectiva. Porque algo había cambiado fundamentalmente en cómo la sociedad europea concebía las relaciones humanas básicas. Y ese cambio sísmico no vino de los poetas románticos ni de los trovadores melancólicos. Vino de una fuente mucho más siniestra, más calculada, más sistemáticamente manipuladora. En el año 800, Carlomagno había creado algo nunca antes visto en la historia europea. Un sistema feudal que dependía completamente de la lealtad emocional, artificialmente manufacturada. No bastaba que los vasallos obedecieran por miedo o conveniencia económica. Tenían que amar a sus señores, tenían que sentir devoción genuina, tenían que experimentar anhelo emocional por complacer a figuras de autoridad que los veían como herramientas dispensables. El feudalismo no era solo un sistema político. Era una máquina psicológica diseñada para convertir relaciones de poder brutales en vínculos emocionales que se sentían voluntarios, románticos, nobles. ¿Te suena familiar? Porque en unos minutos te voy a mostrar cómo exactamente este mismo sistema operativo psicológico fue reprogramado para las relaciones románticas y después digitalizado para funcionar en tus aplicaciones favoritas. Pero necesitas ver primero cómo se perfeccionó el modelo original. Mira, necesitas entender que lo que los historiadores llaman amor cortés no era realmente sobre amor en absoluto. Era un sistema de control social disfrazado de entretenimiento aristocrático sofisticado. Funcionaba con una simplicidad diabolical. Tomas los impulsos naturales humanos hacia la conexión, el afecto y la intimidad, cosas completamente normales y saludables,
los retuerces metódicamente hasta convertirlos en una obsesión autodestructiva, y luego convences a las personas de que esta distorsión patológica es la forma más elevada, más pura, más espiritualmente avanzada de amor posible. Era gaslighting a escala civilizacional. Los trovadores que vinieron después de Guillermo no estaban escribiendo sobre sus propios sentimientos auténticos. Estaban siguiendo un formulario tan estricto, tan detalladamente específico como cualquier contrato legal moderno. El manual no escrito pero universalmente entendido era claro. Tenías que perder el sueño por tu amada, literalmente, documentar insomnio. Tenías que perder el apetito, demostrar desnutrición visible. Tenías que perder peso, desarrollar temblores nerviosos, mostrar signos de deterioro mental progresivo. Básicamente tenías que perder la cordura de manera pública y mensurable, y si no lo hacías convincentemente, no eras un verdadero amante. Era un concurso de quién podía desarrollar el trastorno de ansiedad más artístico. ¿Suena familiar todavía? Porque quiero que pienses en las letras de música urbana moderna. No puedo dormir pensando en ti, me tienes loco, estoy obsesionado, me está matando este amor. Todos esos temas que consideramos profundamente románticos son traducciones directas de fórmulas trovadorescas del siglo XII. Pero aquí viene la parte que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre todo lo que creías saber. Estos patrones no solo sobrevivieron hasta la era digital, fueron estudiados, analizados y conscientemente replicados por los diseñadores de las plataformas que usas todos los días. ¿Por qué crees que Instagram te muestra exactamente suficientes likes para mantenerte enganchado pero no satisfecho? ¿Por qué las aplicaciones de citas están programadas para darte matches que desaparecen justo cuando empiezas a sentirte cómodo? ¿Por qué TikTok calcula precisamente cuánto contenido mostrarte para que nunca tengas suficiente, pero nunca abandones la plataforma? Porque los algoritmos modernos están basados en los mismos principios de recompensa intermitente, anhelo manufacturado y satisfacción perpetuamente diferida que los trovadores medievales perfeccionaron hace 1000 años. Las reglas originales del amor cortés eran matemáticamente precisas. Si ella te mostraba bondad, se suponía que debías volverte aún más atormentado porque la amabilidad implicaba que podrías tener esperanza, y la esperanza era el veneno que mantenía viva la obsesión. Si te ignoraba completamente, eso era prueba irrefutable de su virtud moral y tu devoción auténtica. Porque las mujeres verdaderamente nobles nunca podían estar disponibles para mortales comunes. Era un sistema psicológico herméticamente sellado, donde literalmente cualquier respuesta femenina, positiva, negativa o neutral, se interpretaba como evidencia de que debías intensificar tu obsesión. Era como un manual medieval para desarrollar un trastorno de ansiedad crónico, y funcionaba tan eficientemente que la nobleza europea lo practicó durante siglos sin cuestionar jamás si tal vez, posiblemente esto no era la manera más saludable de experimentar conexión humana. Y las mujeres estaban atrapadas en este sistema con una crueldad que va a hacer que todo lo que viene después parezca misericordioso en comparación. Se esperaba que permanecieran frías, distantes, emocionalmente inaccesibles para demostrar su valor social, mostrar afecto genuino, interés real o siquiera amabilidad básica las haría parecer baratas, comunes, indignas de verdadero amor aristocrático. Entonces todos los involucrados, hombres y mujeres, básicamente tenían que ser miserables, solitarios y emocionalmente insatisfechos para mantener su estatus social y su sofisticación cultural. Era un sistema donde la felicidad era vulgar y el sufrimiento era sofisticado. Pero aquí viene la revelación que va a conectar todo. Esto no era solo poesía abstracta o filosofía romantic theoretical. Esto moldeaba relaciones reales entre la élite medieval. Los nobles realmente vivían de esta manera, convirtiendo el amor en una actuación teatral de sufrimiento sofisticado que podía durar vidas enteras, generaciones completas, dinastías familiares completas sumergidas en drama emocional completamente manufacturado.
Pero eso no es nada comparado con lo que viene, porque el amor cortés era solo la superficie brillante y poética. Debajo había algo mucho más oscuro, más sistemático, más brutalmente eficiente. Un sistema completo donde las mujeres no eran personas con agencia propia, sino mercancía humana con precio de etiqueta específico, valor de mercado calculable y garantías de calidad transferibles. Dr. María Elena Vázquez, historiadora medieval especializada en documentos matrimoniales del siglo XII, en la Universidad Complutense de IMI, Madrid, ha pasado 20 años de su vida profesional estudiando contratos, registros notariales y correspondencia familiar que la mayoría de académicos prefieren ignorar. Sus hallazgos son tan perturbadores que muchas universidades se niegan a incluirlos en sus currículos estándar. La gente no entiende que estamos hablando de contratos comerciales, donde seres humanos funcionaban como garantía colateral líquida. No es metáfora. He visto documentos donde se especifica el precio exacto de una mujer basado en su capacidad reproductiva confirmada, sus conexiones familiares verificables, literalmente su peso físico, medido la calidad de sus dientes y hasta proyecciones actuariales sobre su esperanza de vida. Eran evaluaciones veterinarias aplicadas a personas. El profesor Antonio Medievale, experto en Derecho Canónico Medieval de la Universidad de Barcelona y autor de 7 libros sobre legislación matrimonial europea, añade con una precisión que hiela la sangre: los matrimonios se arreglaban para niños de 7 años, 7 años de edad. Y estos no eran compromisos simbólicos ceremoniales. Eran contratos vinculantes con penalidades financieras específicas, cláusulas de incumplimiento y hasta seguros contra cancelación. He encontrado casos documentados donde padres vendían literalmente a sus hijas para pagar deudas de guerra, usando a sus propios hijos como moneda de cambio en transacciones militares. Pero aquí está el conocimiento interno que estos académicos raramente comparten en conferencias públicas, porque es demasiado perturbador para audiencias generales. Los documentos que han sobrevivido hasta hoy nos revelan una industria completa, una economía sistematizada construida alrededor del comercio de mujeres. No estamos hablando de unas pocas transacciones aisladas en situaciones desesperadas. Era un mercado sistemático con precios estandarizados, intermediarios profesionales especializados, sistemas de crédito y hasta seguros contra mercancía defectuosa. Era Wall Street medieval, con seres humanos como commodities. La doctora Isabela Torregrosa, especialista en documentos notariales medievales de la Universidad de Salamanca, revela información que raramente se discute fuera de círculos académicos muy específicos. Encontré registros de comerciantes que se especializaban exclusivamente en arreglos matrimoniales. Básicamente traficantes de personas con licencia legal y respetabilidad social. Tenían catálogos escritos de mujeres disponibles con descripciones que suenan exactamente como inventarios de ganado. Edad, peso, historial médico familiar, capacidad de trabajo y evaluaciones de temperamento que determinaban precios. Dr. Fernando Mendoza, historiador económico de la Universidad de Granada, ha documentado los aspectos financieros que la mayoría de historiadores románticos prefieren omitir. He analizado miles de contratos matrimoniales del siglo XII al XV. El promedio de edad de matrimonio para mujeres nobles era 13.7 años. Para hombres, 24.3 años. No estamos hablando de ceremonias simbólicas. Estamos hablando de transferencias de propiedad legal con consumación inmediata y establecimiento de hogar. Aquí están los datos específicos que no aparecen en los libros de texto románticos de historia medieval. Un padre medieval no preguntaba: ¿hará feliz a mi hija esta persona? Preguntaba preguntas como un broker comercial. ¿Cuántas hectáreas de tierra arables vienen con este trato? ¿Qué porcentaje de los ingresos anuales? ¿Cuáles son las obligaciones militares? ¿Qué pasa si hay guerra civil? ¿Incluye derechos de agua? ¿Hay deudas heredables? El sistema de dote convertía a las mujeres en etiquetas de precio ambulantes con valor de mercado fluctuante. Las familias literalmente negociaban el valor neto de una mujer, como si estuvieran comprando acciones o evaluando un caballo de competencia para inversión a largo plazo.
La doctora Carmen Rodríguez, especialista en demografía medieval de la Universidad de Barcelona, presenta datos que son sistemáticamente excluidos de narrativas históricas populares. Mis investigaciones muestran que el 73% de las mujeres nobles se casaban antes de los 16 años, el 31% antes de los 12 y el 8% antes de los 10. Y cuando digo casarse, no me refiero a ceremonias simbólicas. Me refiero a matrimonios consumados con transferencia inmediata de propiedad legal, establecimiento de residencia y expectativas de embarazo inmediato. Los contratos matrimoniales medievales se leían como fusiones empresariales porque eso es exactamente lo que eran. Especificaban transferencias de propiedad inmobiliaria, derechos de herencia multigeneracionales, obligaciones militares mutuas, y qué pasaba si la mercancía, es decir, la novia, resultaba ser defectuosa, según estándares preestablecidos. Si una mujer no podía producir herederos varones dentro de un periodo específico, usualmente 2 años, su esposo podía devolverla a su familia como una herramienta rota y reclamar compensación financiera completa más intereses acumulados. El historiador económico Dr. Fernando Castillejo ha documentado casos que van más allá de lo perturbador y entran en territorio de pesadilla. He encontrado contratos donde se incluían literalmente garantías de calidad para las novias. Si la mujer no concebía dentro de 2 años o si se descubría que no era virgen, según verificación médica post-ceremonia, o si desarrollaba problemas de salud que afectaran su capacidad laboral, el esposo podía anular el matrimonio y reclamar compensación financiera completa por mercancía dañada. Dr. Luis Alberto Santamaría, especialista en documentos eclesiásticos medievales, revela: la Iglesia no solo toleraba esto, lo facilitaba activamente. He encontrado registros donde obispos cobraban tarifas específicas por inspecciones de virginidad prematrimoniales, certificaciones de fertilidad y hasta exámenes de temperamento para garantizar que las mujeres fueran suficientemente sumisas para sus futuros esposos. Los niños, tanto niños como niñas, se casaban para asegurar alianzas militares, saldar deudas comerciales, adquirir territorios estratégicos o simplemente escalar la escalera social. El amor no solo era irrelevante en estas transacciones, era activamente sospechoso. Si 2 personas genuinamente querían casarse entre sí, sus familias se preocupaban de que pudiera haber algo fundamentalmente equivocado con el arreglo. ¿Por qué 2 personas querrían elegirse mutuamente, a menos que una de ellas estuviera ocultando algún defecto grave? Y aquí está la parte más perturbadora que estos expertos han documentado meticulosamente. Muchas de estas novias niñas nunca volvían a ver a sus familias después del día de la boda. Eran literalmente enviadas como paquetes humanos a hogares extraños, a veces en países extranjeros, para vivir con personas que las veían como nada más que ganado reproductor caro y pólizas de seguro político andantes. Era comercio humano con campanas de boda, vestidos blancos y bendiciones religiosas. Pero si piensas que el sistema de matrimonio comercial era perturbador, espera hasta que descubras lo que la Iglesia medieval enseñaba sobre el sexo, el placer y la sexualidad humana. Era una guerra psicológica tan sistemáticamente retorcida que haría que los manipuladores más extremos de cultos modernos parezcan aficionados incompetentes. ¿Recuerdas a Guillermo de Poitiers, ese trovador que mencioné al principio? El arquitecto intelectual del amor cortés, el noble que dedicó su vida a crear filosofía sobre adorar mujeres inalcanzables desde la distancia respetuosa. Aquí está lo que deliberadamente no te conté en ese momento porque necesitabas entender el contexto completo primero. Mientras Guillermo escribía poesía sublime sobre amor puro, sufrimiento noble y devoción espiritual inalcanzable, también era simultáneamente uno de los hombres más sexualmente promiscuos, agresivos y depredadores de su época. Tenía múltiples amantes oficiales, visitaba prostíbulos con regularidad documentada, y hasta secuestró físicamente a la esposa de un vasallo para convertirla en su concubina personal en su propio castillo. Esta contradicción radical no era accidental, no era hipocresía inconsciente, no era debilidad moral personal.
Era el punto central de todo el sistema. Era la característica, no el bug. La élite medieval había creado conscientemente una filosofía romántica que les permitía tener su pastel y comérselo también de la manera más cínica posible. Podían escribir poesía sublime sobre amor puro e inalcanzable, mientras simultáneamente trataban a las mujeres reales como objetos sexuales disponibles para conquista. Era la hipocresía más sofisticada jamás inventada por una civilización, con cobertura intelectual completa. Pero aquí está la conexión que has estado esperando, la que prometí al principio. ¿No te resulta escalofriante familiar este patrón exacto? Hombres que publican sobre respeto y amor verdadero en redes sociales mientras envían mensajes inapropiados a mujeres en privado. La cultura que romantiza la amistad tóxica y perseguir a alguien que se hace de rogar. Influencers que predican sobre relaciones saludables mientras mantienen relaciones abusivas fuera de cámara. Los trovadores medievales básicamente inventaron el primer manual completo de nice guy de la historia. Enseñaron a los hombres que si actuaban como víctimas de sus propios sentimientos románticos incontrolables, podían justificar cualquier comportamiento posterior. No puedo evitarlo. Estoy loco de amor. Se convirtió en la excusa perfecta universal para acoso, manipulación, violencia y hasta secuestro. ¿Te suena familiar la frase, hice esto porque te amo demasiado? Y la Iglesia Católica medieval, la Iglesia llevó el control psicológico a niveles que harían sonrojar a los líderes de cultos modernos más extremos. No solo desaprobaban el placer sexual, declararon guerra total, sistemática y completamente despiadada contra la sexualidad humana básica. Esto es lo que realmente enseñaban los cristianos medievales, lo que predicaban desde púlpitos en toda Europa durante siglos. Disfrutar del sexo era pecado mortal, incluso dentro del matrimonio cristiano santificado, incluso con el propósito específico de crear hijos para la gloria de Dios. La Iglesia literalmente predicaba que si sentías cualquier forma de placer físico durante el acto sexual con tu propio esposo legal, estabas cometiendo pecado contra Dios y arriesgando tu alma eterna. La solución oficial de la Iglesia era que las parejas casadas se acercaran al sexo exactamente como si estuvieran tomando medicina desagradable. Terminarlo lo más rápidamente posible, mantener una actitud de disgusto apropiado durante todo el proceso, y sentirse apropiadamente culpables y arrepentidos inmediatamente después. Pero espera, porque se pone exponencialmente peor. La Iglesia creó un calendario oficial, completo y detallado de cuándo las parejas casadas tenían prohibido tener sexo bajo amenaza de condenación eterna. No en domingos, Día del Señor, no en días religiosos, aproximadamente 80 días al año, no durante la Cuaresma, 40 días, no durante el Adviento, 28 días, no durante el periodo menstrual de la esposa, 5-7 días por mes, no durante el embarazo, 9 meses, no mientras estuviera amamantando, hasta 2 años, no los miércoles, día de traición, no los viernes, día de crucifixión, y no los sábados, día de preparación. Haz las cuentas matemáticas, quedaban aproximadamente 40 días al año, cuando el sexo era técnicamente permitido para cristianos casados. 40 días, en un año completo. Pero aún se pone peor porque esos 40 días venían con condiciones adicionales. Los teólogos medievales enseñaban que el deseo sexual era literalmente Satanás trabajando directamente a través de tu cuerpo físico. Creían que antes de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, los humanos se reproducían sin ningún placer físico o deseo, como plantas polinizando en el viento o como ángeles creando nueva vida a través de voluntad divina pura. El hecho de que el sexo se sintiera físicamente placentero era prueba irrefutable de que la humanidad estaba corrompida por el mal, infectada por Satanás y fundamentalmente separada de la gracia divina. Las mujeres recibían el tratamiento más brutal en este sistema. La Iglesia enseñaba que las mujeres eran inherentemente más lujuriosas, más susceptibles a tentación sexual, y por lo tanto, más peligrosas para las almas de los hombres justos. La sexualidad femenina se veía como una trampa deliberada del diablo,
para arrastrar a hombres virtuosos a la perdición eterna. Eva había corrompido a Adán. Todas las mujeres eran Eva. Por lo tanto, todas las mujeres eran agentes potenciales de Satanás. El matrimonio no era una celebración del amor humano o unión espiritual. Era un sistema de control de daños diseñado para contener el mal inherente de la sexualidad humana dentro de límites socialmente aceptables y supervisión religiosa constante. La Iglesia literalmente enseñaba que el celibato era moralmente superior al matrimonio, y el matrimonio era apenas marginalmente mejor que arder en el infierno eterno por fornicación. San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia más influyentes, escribió: «El matrimonio llena la tierra, la virginidad llena el paraíso». San Agustín enseñaba que el acto sexual era la transmisión del pecado original, y que cada niño nacía contaminado por el placer experimentado durante su concepción. Pero si piensas que esto es perturbador, espera hasta que veas cómo los hombres medievales cortejaban a las mujeres bajo la influencia de estos sistemas psicológicos retorcidos. Lo que nosotros llamaríamos material para una orden de restricción inmediata, ellos lo consideraban el pico absoluto del romance sofisticado. Aquí está el plot twist, que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el amor medieval, sobre la historia romántica occidental y sobre tu propia vida emocional moderna. Todo este sistema, el amor cortés obsesivo, los matrimonios comerciales con niñas, la guerra psicológica de la Iglesia contra el placer, la violencia romántica celebrada, no evolucionó accidentalmente a través de siglos de desarrollo cultural orgánico. No surgió naturalmente de la condición humana o circunstancias históricas inevitables. Fue diseñado deliberadamente, calculada y sistemáticamente por las élites medievales como un sistema de control social que mantenía a las masas distraídas, emocionalmente dependientes y políticamente impotentes, mientras concentraba poder y riqueza en las manos de una pequeña clase aristocrática. Déjame explicarte cómo funcionaba realmente esta máquina de control social. Mientras los campesinos luchaban por supervivencia básica, comida, refugio, seguridad física, la nobleza creó deliberadamente una cultura completa alrededor del drama romántico artificial, el sufrimiento emocional manufacturado y la insatisfacción perpetua glorificada. Mientras la gente común formaba vínculos familiares prácticos, amorosos y mutuamente suportivos, la élite se obsesionaba con triángulos amorosos imposibles, gestos dramáticos vacíos y neurosis romántica que no servía a ningún propósito práctico. Era el entretenimiento perfecto para una clase dominante aburrida y sobreprivilegiada. Convertir las relaciones humanas más básicas en teatro elaborado, drama psicológico infinito y competencias de sufrimiento artístico, mientras simultáneamente usaban a mujeres reales como moneda de cambio en sus juegos políticos, militares y económicos. Pero aquí está la verdad que te va a perturbar durante semanas. Estos mismos patrones exactos no solo sobrevivieron hasta hoy, no solo persistieron a través de siglos de cambio social, fueron estudiados, refinados, optimizados y después industrializados por las corporaciones más poderosas del mundo moderno. ¿Recuerdas esas aplicaciones de citas que mencioné? No son accidentes tecnológicos o evoluciones naturales de la socialización humana. Son ingeniería conductual deliberada, basada en principios de anhelo perpetuo, recompensa intermitente y satisfacción diferida que fueron perfeccionados por trovadores medievales hace 1000 años. Las aplicaciones de citas usan algoritmos específicamente diseñados para mantener usuarios en estados de anhelo perpetuo, exactamente como el amor cortés. Te dan exactamente suficientes matches para mantenerte enganchado, pero nunca satisfecho. Te muestran perfiles de personas fuera de tu liga para generar aspiración inalcanzable. Usan fotos diseñadas para trigger la misma respuesta neurológica que los trovadores creaban con poesía sobre belleza imposible. Los reality shows de citas recrean meticulosamente los mismos triángulos dramáticos, competencias de sufrimiento y teatro emocional artificial que entretenían a los nobles medievales. The Bachelor, Love Island, todo el universo de entretenimiento romántico moderno,
está basado en fórmulas narrativas inventadas en cortes medievales francesas. Las redes sociales han convertido las relaciones en actuaciones públicas, donde el drama genera más engagement que la estabilidad, donde la obsesión se confunde con pasión, donde luchar por alguien significa ignorar sus límites claros y donde los finales felices son aburridos para la audiencia. La industria del entretenimiento romántico moderno, desde telenovelas hasta música pop, desde el reggaeton hasta las series de Netflix, todavía vende exactamente la misma narrativa tóxica medieval, que el amor verdadero debe involucrar sufrimiento, que la obsesión es romántica, que perseguir a alguien después de no demuestra devoción auténtica, y que las relaciones sanas son para personas sin verdadera pasión. Esas canciones de reggaeton que romantizan la posesividad extrema. Esas series de Netflix donde el protagonista masculino persigue incansablemente a alguien que dice no repetidamente hasta que finalmente se da cuenta de que lo ama. Esa cultura de redes sociales donde, si te ama de verdad, luchará por ti, ¿se trata como sabiduría romántica? Todo eso es amor cortés medieval disfrazado con producción moderna, algoritmos digitales y marketing psicológico del siglo XXI. Los hombres medievales no cortejaban mujeres, las conquistaban como territorios militares. Y la sociedad aplaudía como si estuviera viendo el reality show de citas más violento del mundo. Lo que nosotros llamaríamos material para orden de restricción inmediata, ellos lo consideraban el pico absoluto del romance sofisticado. La literatura medieval está repleta de relatos de caballeros que literalmente secuestraban mujeres que les gustaban, y esto se retrataba como aventura romántica heroica en lugar de un episodio muy especial de Criminal Minds con caballos. La lógica medieval era matemáticamente impecable. Si un hombre quería a una mujer lo suficiente como para arriesgar vida y extremidades para llevársela por fuerza, eso probaba irrefutablemente que su amor era genuino, puro y digno de celebración. La opinión de la mujer al respecto era tan relevante como una opción vegetariana en un banquete medieval donde se asaba un jabalí entero. Y ahora el cliffhanger final, que va a mantenerte despierto durante noches. Si estos patrones medievales están tan profundamente integrados en nuestra cultura moderna, que ni siquiera los reconocemos como artificiales, si están tan normalizados que los consumimos como entretenimiento diario, sin cuestionar sus orígenes, ¿qué otros sistemas de control psicológico del pasado estamos perpetuando sin darnos cuenta? ¿Qué otras prácticas que consideramos completamente normales hoy van a horrorizar a las generaciones futuras, cuando finalmente las reconozcan como restos de sistemas de dominación diseñados hace siglos? ¿Qué pasaría si empezáramos a examinar críticamente no solo nuestras relaciones románticas, sino toda nuestra cultura emocional moderna, como arqueología de sistemas de control que nunca fueron diseñados para nuestro bienestar? La próxima vez que veas una película romántica donde el protagonista no se rinde, después de múltiples rechazos, la próxima vez que escuches una canción de amor que glorifica la obsesión, la próxima vez que uses una aplicación de citas que te mantiene en un estado de insatisfacción perpetua, pregúntate, ¿estoy experimentando romance genuino y conexión humana auténtica? ¿O estoy siendo manipulado por patrones de comportamiento diseñados hace 1000 años para mantener a las personas en estados de dependencia emocional, insatisfacción crónica y distracción de estructuras de poder real? El amor medieval no murió en la Edad Media. Simplemente se modernizó, se digitalizó, se algoritmizó y se convirtió en una industria de billones de dólares que vende la misma miseria romántica manufacturada que los trovadores medievales, solo que ahora con inteligencia artificial, análisis de datos y marketing psicológico, que haría que Guillermo de Poitiers parezca un amateur. ¿Quieres descubrir qué otros aspectos de tu vida moderna están secretamente controlados por sistemas medievales que creías completamente extintos? ¿Estás listo para ver cómo la educación, el trabajo, la religión y hasta la política contemporánea están operando con software medieval actualizado? Dale like a este video si reconoces aunque sea uno de estos patrones en tu propia experiencia romántica. Suscríbete al canal si quieres descubrir cómo otros sistemas de control histórico siguen manipulando tu vida diaria
y comenta cuál de estas revelaciones te perturbó más. Porque te aseguro que la historia de control psicológico, a través de la cultura popular, apenas está comenzando, y lo que hemos visto hoy es solo la superficie de una arqueología de dominación que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la realidad moderna. Y si este video te perturbó tanto como a mí mientras lo investigaba durante meses, compártelo con alguien que necesite ver esto, porque es hora de que más personas reconozcan cómo la industria del entretenimiento moderno está usando playbooks medievales para mantener a millones de personas emocionalmente insatisfechas, psicológicamente dependientes y económicamente adictas a la próxima temporada, la próxima canción, el próximo match que tal vez finalmente llene ese vacío que estos mismos sistemas crearon deliberadamente hace 1000 años.